Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Liz. Un placer estar en comunicación con usted y con la audiencia. Sí, doctor, queríamos saber respecto a esta resolución. Finalmente, ¿se confirma que los hermanos del ex fiscal, del fallecido fiscal Marcelo Pecci, no van a poder tener datos del expediente? Sí, es una confirmación con algo muy importante, que hay por primera vez una voz del Poder Judicial, que es la del doctor Cristóbal Sánchez, que vota en disidencia, donde realmente explica cabalmente las diferencias que existen entre parte y víctima, que no son tales, y señalar que el voto en mayoría a mí no me extraña, porque finalmente si hay algo que yo estoy, y esto se puede tomar incluso a veces como una suerte de petulancia, y no es mi objetivo. Me conoce bien a mí, ustedes me conocen bien acá, es simplemente en términos de calidad de justicia estamos, creo que en uno de los niveles más bajos en los últimos años. Se han cambiado las cabezas de la Corte, pero creo que a nivel de magistraturas hay personas que tienen unos conceptos rudimentarios que traen del Código de Procedimientos Penales de 1890, y no sé, es hora que vayan cambiando un poco las figuras para tratar de actualizarnos en cuanto a la visión. En primer lugar, el voto del doctor Helio Vera Navarro es bastante parecido al fallo que se dictó en algún momento por el Tribunal de Apelaciones para el caso de Rodrigo Quintana. No sé de dónde sacan las diferencias entre las conjunciones, hablando de, ellos se olvidan de que la conjunción del artículo 67, que habla en su inciso segundo, no es excluyente. Ellos dicen que es excluyente, y esta cuestión nunca se agotó, en el sentido de que, si bien se trató de llegar a la Corte Suprema en el caso de Rodrigo Quintana, se trató de utilizar la vía que la Corte viene negando, que es el recurso de casación, en donde finalmente se declara inadmisible porque el tipo de resolución no es impugnable por ese medio. Entonces la vía es la acción de inconstitucionalidad. Y el doctor de Llobera dice en una parte de su fallo de que no tenemos nosotros legitimación subjetiva para poder recurrir, y acudiendo al Código Civil. El Código el artículo 2575, que habla de que el pariente más cercano en grado excluye al más remoto, pero esto es para un juicio sucesorio, por favor. Acá no estamos hablando de un juicio sucesorio, estamos hablando de nada más y nada menos que derecho de acceso a la justicia. Y acá hay una primera arbitrariedad en este voto, porque el doctor Delio Vera utiliza desconoce el artículo 10 del Código Procesal Penal, que dice en su segundo párrafo: la analogía y la interpretación extensiva estarán prohibidas mientras no favorezcan al imputado. Acá no estamos hablando del imputado, estamos hablando de la víctima. Entonces, la prohibición es que vos no podés irte a esta regla, salvo que la ley te permita remitirte a la legislación. Y esta norma no te permite remitirte a esto. Porque si vas a decir de que el Código Civil es el que le excluye a lo que dice el Código Procesal Penal, estás utilizando una interpretación extensiva, usando otro cuerpo normativo de derecho privado con una norma de derecho público. El doctor Lovera hace una serie de transcripciones de lo que dice Alberto Binder. Alberto Binder, en su introducción al derecho procesal penal, habla sobre el derecho al recurso, no tiene nada que ver. Finalmente dice lo mismo, se hace una serie de transcripciones de doctrina, pero no hace mención a la norma. Y finalmente, cuando hace mención a la norma, habla otra vez de la misma discusión acerca de la conjunción disyuntiva, cuando que el artículo 67 es una conjunción disyuntiva y copulativa, es una cuestión de gramática. Y a mí me preocupa estos rudimentos, porque yo creo que estos son anacronismos. Esto es porque las visiones que tienen estos camaristas en mayoría son visiones anacrónicas. Todavía están ellos con el texto escrito, inquisitivo, lo mismo que el juez de primer grado. Y esto yo sé que va a tener sus repercusiones, porque finalmente, Raúl y Liz, esto te pasan la factura. Nosotros estamos litigando como profesionales, entonces ellos se toman a la personal
y utilizan el argumento de autoridad. Pero este es un crimen transnacional, se trata de un magnicidio, que lo tomen con esa formalidad en un momento tan delicado en el país, donde cada día hay más descreimiento en la administración de justicia. Flaco favor le hacen con este tipo de decisiones. Felizmente el doctor Cristóbal Sánchez marca una línea, una luz de esperanza, donde no acude a meras transcripciones, sino hace un razonamiento conforme a la Constitución y el derecho internacional, pero fundamentalmente habla también del uso del lenguaje y de cómo los jueces, el juez de primer grado confunde la etapa de investigación supuestamente con la etapa preparatoria, la etapa con partes o la etapa sin partes, cosas que son inventos para negar el acceso a la justicia. Entonces, yo considero que esto, fíjate, esto se planteó a finales de diciembre, enero, o sea, enero, 3 meses tardaron para decir esto, más los 5 meses que nos hicieron perder, 8 meses para deambular, para que nuevamente nos vengan a decir lo mismo. Y mienten cuando dice que supuestamente la Fiscalía le reconoció como víctima a la viuda de Marcelo en representación de su menor hijo. En realidad, pregúntenle a la doctora Cecilia Pérez y les va a decir, le va a dar la misma respuesta, que no le van a dar acceso a la información. Acá no es una discusión acerca de que quién tiene más o menos derechos, porque estamos en la misma línea, porque estamos hablando de que ningún sujeto en calidad de víctima o representación de la víctima no excluye al otro. Acá lo que nosotros queremos saber es qué es lo que están investigando. Entonces, con esto me demuestra más bien que hay una especie de espíritu corporativo, porque a lo mejor, como el fiscal general del Estado fue camarista en esa zona por tanto tiempo, a lo mejor es como si fuese que se está consolidando la tesis del fiscal general del Estado. Si eso es para que se enorgullezcan, para denegar el acceso de justicia a las víctimas, bueno, si eso nomás es lo que buscaban, adelante. Pero todo el mundo sabe, y ustedes como periodistas saben cómo estamos deambulando en busca de saber qué es lo que investigaron, y hasta ahora no tenemos ninguna información, no sabemos nada. Y doctor, ¿qué van a hacer? ¿Van a accionar ante la Corte al final, así como dice bueno, una yo inconstitucionalidad? creo que a mí lo único que me trae como una pequeña endija es el voto en disidencia, que creo que es el voto que refleja lo que es el código acusatorio, lo que es el sistema republicano, participativo y pluralista. Vamos a tener que recurrir. Yo dije que voy a votar. Esto no es una cuestión de capricho, es una cuestión de justicia. Y evidentemente, como me decía mi maestro, el profesor doctor Alejandro Encina Marín, esta es una lucha de tiempo, y a veces, me decía él, nosotros los que estamos tirando los últimos años no nos damos cuenta que están cambiando. Este fallo es una expresión de lo que se llama decisiones pétreas, o sea, está petrificada este tipo de criterios. Ellos tienen que cambiar. El problema son los hombres, tienen que cambiar esa visión tan estructurada, formulista, ritualista. Lo único que hace es denegarse a la justicia. No quiere la justicia abrir sus puertas al ciudadano. Y más en estos casos en el que todos saben perfectamente que lo que nosotros queremos es saber quién o quiénes dieron la orden de asesinar al fiscal Marcelo Pecci. Eso es lo que están clamando la familia, independientemente de cuál sea el orden. Doctor, en este caso lo que veo es acabar, o sea, ir a toda la distancia de acá para irte luego a la Comisión Interamericana y de ahí a la Corte. Y sí, pero yo cuando digo esto seguro que se estarán riendo muchos, porque dicen, acá se está plagueando, está deambulando. Sí, cierto, pero no nos queda por otro camino. Es lamentable que vos en tu país no puedas, en el país que creyó Marcelo y que dio la vida, ofrendó su vida por el buen servicio público, él no pueda encontrar una respuesta solamente para su familia. Y eso me entristece. Me causa mucho dolor, pero no por eso voy a perder la fuerza para seguir apoyando a la familia y fundamentalmente de abogar hasta las últimas instancias. Vamos a tener que agotar. Ojalá la última instancia se percate de la magnitud
de este desconocimiento o el dislate interpretativo en que incurrió el Tribunal de Apelación y el juzgado de primera instancia. Sí, porque al hablar de negación del acceso a la justicia, pues ya hablamos también del Pacto de San José, por eso nomás le consultaba. Así mismo es, Raúl. Algo tan sencillo, ¿eh? Algo tan sencillo. Yo lo que no puedo entender es, estoy sorprendido por la Cámara de Apelación, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor están muy próximos a jubilarse y no sé, es como, yo creo que yo por lo menos digo que en mis últimos años, yo también ya tengo mis 60 años, digo, tengo que honrar en los últimos años a la justicia, dejando un legado de apertura conforme al mandato republicano participativo y pluralista que señala la Constitución. Eso pues tenés que dejar como una suerte de ofrenda de tu paso por la justicia. Entonces yo te juro, yo creo que no, y no es una cuestión personal, es una cuestión de corporación. Evidentemente hay un criterio que se maneja de la última instancia, que a los abogados hay que darle por la cabeza. No sé qué es lo que están teniendo contra los abogados que litigan. Y en segundo lugar, qué deseo de poner obstáculos y secretismos al acceso a la justicia. Es impresionante. Y mira, no es casualidad. En los casos emblemáticos, mafia de Pagaré, caso Rodrigo Quintana, asesinato, magnicidio Marcelo Pecci, justamente en estos casos ellos están cerrando el acceso a las víctimas. Por favor. Las víctimas, en vez de buscar justicia, están siendo revictimizadas. Y este es el ejemplo patético de este fallo. Doctor, ¿cómo estás? Liz Acosta le saluda. Doctor, con relación ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Todo bien. Si bien ustedes no tienen acceso a la carpeta fiscal, por lo menos así uno se va a enterar, digamos, así por voces, si es que la fiscalía está citando personas para declarar, si es que está haciendo alguna diligencia, sí o sí nos vamos a enterar, doctor. ¿Qué se sabe, por lo menos así, de manera extraoficial, de qué está haciendo el Ministerio Público para poder avanzar con el autor moral del caso Marcelo Pecci? De manera extraoficial, pero a la vez institucional, diría, es cuando hablan con los medios de prensa, los fiscales. El caso más elocuente es del hoy fiscal adjunto Doldán, Manuel Doldán, que después de haberse producido el asesinato de Correa en Colombia, había declarado que ellos viajaron juntamente con su colega Francisco Cabrera y que ellos se entrevistaron por varias horas con Correa, que les contó una serie de situaciones que ellos decían que no podían dar, pero sí dieron a los medios de prensa. Me río porque parece una parodia esto, una suerte de engaño que le dan a la víctima, pero ellos dan a terceros, dan información alegremente, por decirlo así, y al mismo tiempo hablan de que estaban trabajando en unos exhortos o cartas rogatorias, lo cual significa que tiene que haber intervención judicial, o no sé si hay algún tipo de acuerdo en el equipo conjunto de investigación, pero eso no sabemos nada, nosotros no tenemos ningún tipo de información sobre esa diligencia. O sea, todo lo que nos enteramos fueron a través de declaraciones cuando se produjeron sucesos, ¿verdad?, en Colombia, que fue el asesinato de Correa, donde ellos tuvieron que estar obligados a hablar y tratar, entre comillas, de deslindar algún tipo de responsabilidad con respecto a la investigación en Paraguay. Entonces, esa es la información que tenemos. Así que es una falacia cuando ellos dicen de que están abiertas las puertas a la fiscalía cuando lo solicitamos. Las dos veces que se le pidió información, ellos te dicen estamos investigando. Pero tampoco quiero saber qué estás investigando, para qué y cuál es tu línea de trabajo, porque también nosotros queremos coadyuvar, pero en estas condiciones es imposible. Y bueno, qué lástima, doctor. Bueno, te agradecemos. Sí. Una última consulta antes, doctor Norma. ¿Rechazó la jueza los recursos de reposición en el caso de la CEPRELAT finalmente? Sí, como era esperar, como yo le estoy diciendo. Hoy a los abogados que abogamos por la correcta aplicación de la ley y que lo damos con fundamentos y ponemos la cara y no tenemos problemas de debatir públicamente, ¿verdad? Están con ese criterio. La jueza Lovera dictó una providencia por la cual ella tramita un recurso de apelación y ella misma con eso reconoce que tenía efecto suspensivo y dispuso la tramitación de cuestiones en primera instancia cuando estaba pendiente una cuestión recursiva y ella misma vino decidiendo y ahora
sale con el criterio de que supuestamente es contradictorio, va a la Cámara de Apelación, que yo no tengo mucha esperanza, porque la Cámara de Apelación, incluso la doctora Belén Agüera, fungiendo de presidenta en una cuestión que planteamos, apelación contra la prueba extraordinaria, había decidido ella personalmente, sin consulta con el colegiado, rechazar aclaratorias y rechazar recursos. O sea, yo no espero una correcta administración de justicia al Tribunal de Apelación. Yo creo que eso va a ser el mero trámite. Y bueno, vamos a enfrentar con todas las herramientas legales, por más que nos estén diciendo o amenazando de que supuestamente queremos dilatar el procedimiento y todas esas tonterías. Yo no tengo problema. Cuando el día que haya un campo neutral, vamos a debatir con quienes dicen eso, y yo les voy a enrostrar todas las irregularidades y todas las violaciones del libre proceso, incluido con el fiscal, que hoy es una especie de lugarteniente, el fiscal Cristian Benítez, que es un lugarteniente de Aldo Cantero. Ya. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, encantado, cuando gusten. Gracias, hasta luego. Usted está escuchando